que me acompaña hoy. Que no puedo soportar esta angustia que hoy no puedo controlar y que me mata lentamente y sin dudar. Las horas pasan lento dentro de esta habitación, esperando poder escuchar tu voz. Los días van pasando y no sé nada de ti. Mi vida va a morir y no sé cómo podré vivir así, sin tu calor, sin tu cuerpo junto a mí. Por favor, vuelve pronto, corazón, ese amor. Hola, muy buenas noches. Tengan todos y todas ustedes que nos están viendo el día de hoy a través de nuestro Facebook Live en nuestro ya conocido programa del amor y otros mitos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy particular y creo que personalmente y profesionalmente demasiado interesante, porque sin importar el género, yo creo que la música provoca algo en nosotros, ya sea euforia, alegría, tristeza, melancolía, entre otras emociones. O por otro lado, tal vez hayas escuchado que tocar un instrumento musical puede incrementar nuestra actividad neuronal, especialmente si se comienza desde etapas muy tempranas. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo es que la música influye en otros procesos cerebrales? Lo que sí podemos tener claro es que tocar música o aprender a tocar un instrumento o disfrutar una canción es una actividad muy divertida y muy apasionante, pero además nos brinda beneficios a nivel cerebral. En este día nos está acompañando nuestra querida colega y psicóloga Fernanda,
que el día de hoy nos va a estar hablando de este tema, música y cerebro. ¿Cómo es que se relaciona la música en los procesos cerebrales de todos nosotros y todas las personas, especialmente de las personas que han aprendido a tocar un instrumento musical? Y esto está sustentado con un estudio que nos comparte el día de hoy, que va a estar súper padre y yo sé que a todos nos va a encantar conocer un poquito más de este tema y tal vez algunos que no tocamos un instrumento nos animemos más aún después de escuchar este programa. Quiero tocar un instrumento musical y esto está sustentado con un estudio que nos comparte el día de hoy, que va a estar súper padre y yo sé que a todos nos va a encantar conocer un poquito más de este tema y tal vez algunos que no tocamos un instrumento nos animemos más aún después de escuchar este programa. Quiero tocar un instrumento. Hola, hola, sean bienvenidos. ¿Sí me escuchan todos? Sí, te escuchas muy bien. ¿Sí me están escuchando? Es que yo no estoy recibiendo el feedback. No las estoy escuchando. A ver, a ver. A ver, hola psicólogo Mar, hola a todos, hola Fer. Hola, ¿Sí nos hola, ¿me escuchan escuchas? bien? Yo los escucho bien. Sí, yo te escucho bien, Fer. Mar, sí, yo también a todos. Parece ser que hay unos pequeños problemitas técnicos, pero esperemos ahorita resolverlos y en un momento vamos a comenzar. A ver. Las estaré escuchando por el celular. Así que iré comentando conforme vaya escuchando, ¿va? Creo que ustedes sí me escuchan, así que eso es más que suficiente. Pues de antemano sean bienvenidos a su programa titulado Del amor y otros mitos, en el cual hablamos sobre cuestiones de pareja y de la vida diaria desde una perspectiva psicológica. Y pues el tema de hoy se titula Música y Cerebro. Es un tema bastante interesante, como ya lo escucharon en la introducción. Y antes que nada, también darle la bienvenida a mi compañera Mariana Recendis, mi compañera y colega. Y también nos está acompañando quien va a ir diciéndonos de este tema, pues igual una querida amiga y colega que es Fernanda Zuluet. Bienvenida, Fer, y pues vamos a platicar sobre todo esto que tiene que ver con la música y el cerebro, que es un tema realmente bastante interesante. Uy, se cortó. Sí, yo los escucho todavía cortados. ¿Sí? Como, Pues dejamos el tema en tus manos, Fer, adelante. okay. ¿Sí se escucha bien, Fer? Los escucho un poco cortados. Omar se traba de repente, pero creo que sí. Bueno, creo que en este momento para mí están como trabados. No sé, ustedes cómo me vean. Sí, tú te oyes y te ves perfecto. Ok. Así.
Sí, llega bien, el mensaje llega bien. Creo que, no sé si los demás nos estén igual viendo bien o alguien nos ve entrecortados o algo así, si se escucha el audio. Si nos quisieran comentar si alguien tiene problemas, por favor, sino para arreglar estos problemas técnicos para que todos podamos disfrutar del tema. Ok. Bueno, pues yo agradecerles por la invitación. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, con las personas que nos están viendo y pues este tema ya lo teníamos desde ya hace un tiempo contemplado, pero no habíamos tenido la oportunidad como ya de concretarlo, pero pues ya que estamos aquí, la verdad es que estoy muy feliz y también estoy muy feliz de estar con las personas que nos están viendo y también muy emocionada por el tema en el que vamos a estar abordando el día de hoy, que como ya lo mencionaron, es acerca de música y cerebro. Por mi parte, yo les estaré hablando como en específico de la educación musical, cuáles son sus beneficios, eh, qué estudios, qué investigaciones se han hecho acerca de estas eh, de, esta, de los beneficios de la educación musical que se ha encontrado, bueno, muchísimas cosas que son muy interesantes y pues bueno, los invitamos a que se queden con nosotros. Sí. Muchísimas gracias, Fer. Hoy este tema ya se pone mucho más interesante después de esta instrucción, así que pues a darle entonces. Ok. Bueno, pues comienzo ya. Sí, había traído, creo, una presentación, no sé si el psicólogo la podría poner para, bueno, no sé si ya la pues, empezamos a poner para que comiences. Sí, ¿Sí? sí, por favor, o sea, para ya ir como igual vayamos viendo algunos aspectos importantes. Ok, esperamos tantito, un poquito nada más la presentación. Si no, mira, yo creo que ya está cargando. Ahí está. Uh-huh. Ahí está, ya está en pantalla la presentación. Ok. Así que adelante, Fer. Bueno, pues muchísimas gracias, psicóloga Mariana y psicólogo Mar. Pues vamos a comenzar ya con este tema. Bueno, pues me gustaría comenzar diciendo que la música siempre ha acompañado al humano a lo largo de la historia. Hay algunos escritos, algunas investigaciones que se han hecho intentando explicar cómo es que la música aparece y acompaña al humano desde tiempos muy pasados, desde el hombre de las cavernas, cómo es que empieza a descubrir como los ritmos, cómo empieza a hacer instrumentos con materiales que tenía a la mano, como troncos de árboles, como huesos de animales, para que los utilizaban también, hasta civilizaciones posteriores, donde la música era parte de cuestiones religiosas, como también le agregaban este valor mágico, la utilizaban para acompañar rituales, etcétera, ¿no? Pero específicamente estaremos hablando de los beneficios de la educación musical. Y pues nosotros cuando decimos educación musical, pues pensaremos que probablemente es algo que recientemente se ha estudiado, pero revisando literatura, pues se ha encontrado que no es así. ¿Podríamos adelantar a la siguiente diapositiva, por favor? Sí. La siguiente, por favor.
Ahí. Se perdió un poco la imagen de la presentación, pero bueno, comenzamos. Como les decía, todos pensaríamos que la educación musical es algo que actualmente se ha estado abordando. Sin embargo, se ha estado revisando literatura y se ha encontrado que no es así, que esta educación musical ya se le atribuía cierta importancia desde civilizaciones como son los griegos, y ellos creían que la educación musical era importante para cultivar el espíritu, para crear diferentes estados de ánimo, y esto también lo relacionaban con una vinculación entre lo terrenal y lo espiritual, ¿no? Entonces ya desde ahí como que encontraban cierta relación entre la música, la educación musical y estas cuestiones que les acabo de mencionar. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, pues entre ellos estaba Pitágoras, que él planteaba la relación existente entre los números y los intervalos musicales. Y es así como a partir de eso se empieza a creer que existe una vinculación entre la música y el cosmos, lo racional y lo ético. Y bueno, no vamos a adentrarnos tanto en eso porque nos llevaríamos muchas sesiones, pero yo los invito también a que si les interesa el tema, pues busquemos un poco más de literatura entre estos filósofos y la música. Pero, bueno, regresando a Pitágoras, él establece algo denominado las armonías de las esferas. Y esto provocó que en la Edad Media los pitagóricos tomaran a la música como algo pedagógico. También posteriormente, mira, ahí está. Bueno, posteriormente, creo que tenemos un poco de problemas con la presentación. Sí, parece ser que se pone negro, pero si quieres tú sigue con el tema y ahorita checamos lo de las presentaciones. Ok, sí, claro. Bueno, pues por otro lado, Platón tenía la creencia de que la música era adecuada para la educación y por eso es que se otorga, la educación musical, Platón le otorgaba ¿cómo decirlo? Como esta capacidad de moldear al espíritu, y destaca que junto a otras artes como la danza, la poesía y también en esta incluida la música, pues se podían hacer hombres más virtuosos y mejores. Entonces, ellos tenían, y también Aristóteles señalaba la necesidad de que principalmente los niños aprendieran música, canto y a tocar un instrumento, que era lo que en ese tiempo ellos enseñaban, canto y tocar a un instrumento. Y porque Aristóteles decía que esto ayudaría a que los niños tuvieran una formación del carácter. Entonces, bueno, desde aquí, desde los griegos, pues ya se mencionaba la necesidad y el porqué de incluir la educación musical en las personas y en los niños, en adultos, etcétera. Posteriormente, en la Edad Media, pues la música toma un carácter especulativo y científico más que interpretativo y artístico. Bueno, pues recordemos que en la Edad Media todos estos conocimientos que tenían todos los conocimientos en general eran como propiedad, estaban a cargo de la iglesia. Y entonces, continuamos sin la presentación, no te preocupes, Omar. Pero ya se le daba como que este carácter especulativo y científico ya desde ahí, pero pues no se sabía mucho porque todo estaba a cargo de la iglesia.
pero es desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII donde la música ya es objeto de diversos estudios científicos. Y entre ellos, pues también la música estaba implicada en estos estudios porque ya empezaban a utilizar la música para cuestiones médicas, para tratar cuestiones médicas, y es así como fueron saliendo los tratados donde ellos escribían, ellos decían y planteaban los primeros tratamientos musicales en enfermedades, en ciertas enfermedades, que aquí nada más lo planteaban como hacia la música, como método terapéutico, pero para enfermedades de tipo, ¿cómo decirlo?, de cuerpo, somático, y bueno, en esa cuestión. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, mira, aquí es lo que ya les mencionaba. La música era objeto de diversos estudios científicos, pero nada más era aplicado para cuestiones médicas. La siguiente, por favor. Ok, me dice Omar que le hagamos una seña. Ay, perdón, que te interrumpa. Me dice Omar que le hagamos una seña cuando quieras que le cambiemos de diapositiva. Ya ya arreglé los problemas técnicos, ya los escucho perfectamente. Ok. Así que, ya, ahora sí, ya la escucho en tiempo y forma. Y pues, quisiera hacer una pequeña intervención porque creo está fallando. Ahí está. Es interesante esto que nos comentas, Fer, cómo ha ido evolucionando la música, incluso esta cuestión desde los sonidos triviales, por así decirlo, como los tambores y toda esa música. También cabe mencionar que tenía bueno, al menos para las civilizaciones prehispánicas, conllevaba a lo sagrado. También es muy interesante ese tema espiritual en el que se ha involucrado la música. Pero adelante, Fer. Sí, sí, eso también es muy importante porque es lo que mencionaba al principio, que la música ha estado acompañando al ser humano en todas las etapas que éste ha atravesado. Y también la música pues también ha sido parte para acompañar esta cuestión de los rituales, esta cuestión como mágica, lo que le atribuían, ¿no?, a la música. Bueno, pues en el siglo XVIII también, en el siglo XVIII, pues ya es un poco más terapéutica de la música, puede identificar los efectos sobre el organismo de una visión pues más científica, pero nada más enfocada a la cuestión médica, para curar ciertas dolencias, para aliviar el alma, para calmar el espíritu, etcétera, ¿no? También utiliza la música de tratamiento para la depresión. También en estos eléctricos, pues se apostó por la terapia musical con el propósito de actuar en el cerebro lesionado. Ahí es así como nos lo menciona la literatura, ¿no? La música como un distractor de energías y enajenaciones. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es aquí lo que les mencionaba, que esto se llevaba a través de estos tratados donde ellos escribían estos tratamientos musicales, ¿no? Lo que les mencionaba, pero todo estaba enfocado en la terapia hacia cuestiones médicas. La siguiente, por favor.
Bueno, esta es una parte muy interesante que, bueno, igual, como les comento, revisando la literatura, me encontré con esto que dije, bueno, o sea, desde ese tiempo ya como que se percataban de que algo sucedía, no solamente a nivel somático en el cuerpo, sino que ya como que pensaban que algo más sucedía. Entonces fue esta filósofa que se llama Oliva de Sabuco, en que ella también escribió en estos tratados eh, explicando que la música partía de una activación cerebral y no del corazón. ¿A qué se refiere con esto? Pues porque comúnmente la música, como ya les mencionaba, se trataba como hacia el cuerpo, qué producía en nuestro cuerpo, por qué les ayudaba a las personas a tratar ciertas dolencias, a tratar estas cuestiones médicas, pero ella una de las pioneras en decir que la música partía de una activación cerebral. Y esta es una parte muy importante hablando históricamente, porque ella, al decir esto, pues muchos no le creyeron. Y entre otras cosas que también ella escribió en sus tratados, pues como que dijeron, pues igual y no, o sea, como que no le daban la credibilidad solamente por ser mujer. Entonces, esa también es una parte importante y de donde saqué esa información, nos sugería otra lectura que no recuerdo específicamente el nombre, ahorita se lo digo, es La figura de la mujer en la historia de la musicoterapia, ¿no? Entonces, ahí también nos da pie como a seguir investigando en qué ámbitos se han utilizado la música como método terapéutico. Y bueno, una vez dicho esto, pues pasamos a la siguiente. Gracias, Omar. En el siglo XX ya se constató que la música influía sobre constantes biológicas, donde se observó que tenía que tenía efecto sobre la circulación, la tasa cardíaca, la frecuencia respiratoria, entre otras respuestas somáticas fisiológicas, y que estas llevaban a estados de relajación y también ayudaban a la reducción de determinadas dolencias. Y es por eso que también fueron saliendo como investigaciones donde mencionaban que la música, que si escuchábamos cierto tipo de música nos llevaba a estados de relajación, nos ayudaba contra el estrés, hacia la concentración, etcétera, ¿no? Pero solamente como nuevamente percibiendo lo que sucedía a nivel de cuerpo. La siguiente, por favor, Omar. Gracias. Pero en la década de los 70, con la incursión de la tecnología de las neuroimágenes, se encontraron con mejoras, bueno, con esta incursión de nuevas tecnologías de neuroimagen, pues ya les permitía a los que estaban investigando acerca de estos efectos de la música, les permitieron ver un panorama un poco más amplio. ¿Qué sucedía específicamente en el cerebro que nos hacía sentir de esta manera? ¿No? Pero sí, también... cabe mencionar. Disculpa, Fer. Cabe mencionar que estas técnicas de neuroimagen permitían a los investigadores ver la estructura cerebral, tal vez aquellas partes que se iluminaban con cierto tipo de música. Supongo que más o menos iba por ahí las investigaciones, ver qué regiones a través de electrodos que se ponían en la cabeza, ver qué áreas o qué zonas cerebrales eran las que estaban activas. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Eso es lo que pasaba. Eso como que fueron como descubriendo, así como... Y entonces empezaron a observar cómo el cerebro empezaba como a activarse ciertas regiones. Y entonces para ellos fue muy interesante. La siguiente, por favor, Omar. Bueno, entonces aquí también los que investigaron esto dijeron, bueno, ya vimos
que se activan ciertas regiones del cerebro cuando nos exponemos hacia cierta música o música del agrado de las personas. Pero entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los cerebros de los músicos? ¿No? ¿Qué sucede ahora? ¿No? Entonces dijeron, bueno, pues vamos a seguir investigando. Y entonces aquí hacían divisiones en estudiar cerebros de músicos y no músicos. Y pues, la siguiente, por favor, Omar. Esto está interesante porque no creo que todos los procesos sean iguales. Escuchar música es una cosa y que pues nos provoque algo en nuestras regiones cerebrales está interesante y creo que nos pasa a todos los que experimentamos alguna vez con música, pero ¿qué pasa con esas personas que también se dedican a tocarla y aprender un instrumento? Porque el aprenderlo también genera activación en otras zonas del cerebro. Bueno, ustedes que tocan música, yo creo que han de vivir estas experiencias desde aprender teoría musical, notas musicales o no sé. No sé si alguien de nuestro público también toque un instrumento, si nos quiera comentar qué instrumentos toca, para que pues vayamos viendo qué interesante y cómo ha sido su experiencia mientras aprendía a tocar esa música. Eso estaría interesante. Ay, pero ahora sí, te dejo seguir. Sí. Me parece que Omar está... Sí. Sí. Había apagado mi micrófono. También que nos comenten si hubo diferencia entre el antes y el después. Tal vez, bueno, al menos yo no aprendí a tocar guitarra desde niño, sino que ya empecé como a los 16. Y tal vez, como mi caso, puede haber muchos más que comenzaron en otro tiempo y tal vez se han percatado de las diferencias. También estaría interesante si nos quisieran si quieren comentar su experiencia con la música o tocando música, si han encontrado o la diferencia entre antes y después. Sí, claro que sí, estaría muy interesante que nos platicaran. Yo también por mi parte, pues yo también estoy aprendiendo música, estoy en ese, a tocar un instrumento y todavía me encuentro en ese proceso. Yo también lo inicié desde niña, aunque sí me hubiera gustado. Y sí, o sea, sí es como... Y también esto fue lo que me alentó a como ver qué sucedía, ¿no? Bueno, desde siempre, y creo que a todos nos gusta la música, pero a mí siempre, bueno, personalmente siempre me ha causado como algo muy padre y como que ver que también lo puedo llevar a este ámbito como de estudiarlo, pero también el aprender a tocarlo también, o sea, me parece muy, muy padre y yo en el proceso también me he percatado de muchas cosas. Bueno, que también lo estaremos mencionando un poquito más adelante, pero yo sí me he percatado de varias cosas. Desde el hecho en aprenderse las notas, cuánto valen, la posición en el instrumento, el empezar a coordinar tus manos, tu mano izquierda, bueno, yo estoy aprendiendo guitarra, tu mano izquierda con tu mano derecha, ver la partitura, todas esas cuestiones, entonces, por eso también me parece muy, muy interesante. Sí, porque se equipara a tener que aprender un nuevo lenguaje, el empezar a conocer los signos, los intervalos, los tiempos, hablando de ritmo. Sí. Y es, dice Luis Hernández, creo que no se deja de aprender a tocar un instrumento, siempre está algo nuevo. Sí. Pues sí, al final de cuentas, conforme... adelante, Fer. Sí, totalmente de acuerdo con lo que nos menciona Luis. Siempre hay algo nuevo que aprender. Nunca es como, ya nada más me sé esto, ya. Hablando en específico del instrumento. O sea, siempre hay algo como nuevo que aprender, algo que mejorar, la técnica. Si quiero aprender, por ejemplo, a tocar otro estilo, ¿no? Ahora quiero aprender a tocar esto.
ahora quiero aprender a tocar otro instrumento, ¿no? O sea, siempre hay algo nuevo que aprender y entonces eso también es algo muy, muy padre también. Bueno, pues continuamos con nuestra plática. Y bueno, con estas investigaciones se encontró que los músicos tienen niveles más altos de plasticidad cerebral. Y bueno, para contextualizar qué es la plasticidad cerebral, pues es la que nos ayuda a modificar hábitos, a modificar conocimientos ya predeterminados o aprender nuevas cosas, lo que ya mencionamos brevemente con el aprendizaje del instrumento musical. Y incluso bueno, antes se decía, que las neuronas no se regeneraban. Ujú. Y con esta nueva, digamos que nuevo enfoque, he encontrado que sí sucede esto, y a esto se le llama plasticidad cerebral, el que tus neuronas, a partir de un evento que tal vez provocó alguna lesión, pues tus neuronas van a buscar la manera de volverse a reconectar entre ellas y de cierta manera disminuir los daños ocasionados por el golpe, por así decirlo. Así es, así que cuando les digan que te vas a acabar tu última neurona con eso, díganles que eso no es cierto, es un mito. Sí se pueden regenerar las neuronas y a lo mejor no necesariamente tienes que golpear en la cabeza para que te regeneren, sino que podemos hacerlo con actividades del día a día. Por ejemplo, el aprender a tocar un instrumento, aprender un idioma, en estar en ese constante aprendizaje de algo, lo que sea. También el hacer ejercicio se ha encontrado que tiene efectos en la plasticidad cerebral. Si alguien decía que por hacer ejercicio no se es inteligente, no, todo lo contrario. Sí, Incluso también el hecho de hacer un cambio pequeño en la rutina, pues puede generar nuevas conexiones neuronales. Es decir, puedes ocupar tu cepillo de dientes con la otra mano. Y eso ya está generando nuevas conexiones neuronales. Es una manera de mantener tu capacidad cerebral, e incluso desde hace rato quería decir esto y se me volvió a olvidar. Ahorita que me acuerde otra vez, se los digo, va. Ok, bueno, pues continuamos con esto, que también tiene mucho que ver con lo que nos mencionaron ahorita, con esta capacidad como de, bueno, estos procesos cognitivos que están implicados, ¿no? En aprender algo nuevo. Entonces también ahorita los vamos a ir mencionando, pero en relación con la música, entonces, imagínense. Bueno, sí. Pues estas investigaciones con los músicos, pues se descubrió que tenían estos niveles más altos de plasticidad cerebral, y es por eso que, entre otras cosas, provocó que hicieran más investigaciones al respecto sobre los beneficios de la educación musical. La siguiente, por favor. Bueno, pues ahora vamos a hablar específicamente de la ejecución del instrumento musical. La siguiente, por favor, Omar, psicólogo. Bueno, pues también dentro de estas investigaciones se encontró que la ejecución de un instrumento musical tiene beneficios para procesos cognitivos y funciones ejecutivas. Es que estas, que un poco más adelante se las estaré platicando. Tocar un instrumento también se asoció con una maduración cortical más rápida del grosor dentro de las áreas del cerebro que tienen que ver con la planificación, la coordinación motora, la capacidad visoespacial y la regulación de emociones e impulsos. La siguiente, por favor.
Bueno, faltó agregar algo con la diapositiva anterior. Ok, bueno, pues vamos a relacionar esas funciones ejecutivas que les mencionaba, ¿cómo es que se relacionan con el instrumento musical? Bueno, pues cuando nosotros estamos con un instrumento musical, pues tenemos que planear que, por ejemplo, si yo estoy en una guitarra y tengo que pasar de una posición a otra, tengo que planear cómo va a ser el movimiento. Pero para lograr ese movimiento también yo necesito una coordinación motora. Bueno, este es un ejemplo para que como que vayan viendo, bueno, entonces, ¿cómo es que los músicos hacen eso? Bueno, pues es eso, ¿no? Si yo tengo que cambiar de una posición a otra, tengo que planear cómo va. Porque tal vez lo que yo quiera tocar, pues tiene solamente cierto tiempo, ¿no? O sea, tal vez la canción, ¿cómo explicarlo? Tal vez lo que yo estoy tocando tiene cierto tiempo, ¿no? Si ya me tardo ya no va a ser igual, o si lo toco más lento ya no va a ser igual, o más rápido ya no va a sonar lo mismo. Entonces el objetivo es de que suene como tiene que sonar lo que yo quiero tocar. Y también, bueno, para esto necesitamos una coordinación motora. Tal vez tenga que estar de así, bueno, poniendo un ejemplo muy, muy burdo, por así decirlo, a pasar a, no sé, a utilizar estos 3 dedos, ¿no? De pasar nada más estos 2 a estos 3, ¿no? Bueno, no sé qué hice, pero algo así más o menos, ¿no? Sí, también como... por ejemplo, tenemos adelante la pieza que se va a tocar, por ejemplo, puede ser desde no sé, desde música clásica, tal vez con Mozart, tal vez con Bach, o puede ser una de las canciones populares, tal vez podría ser una canción de Vicente Fernández, una canción de Caifanes, por ejemplo, y tener como que en claro, tienes la canción, entonces al momento de ver la partitura, por así decirlo, las notas que lleva, pues uno busca la manera de más fácil de ejecutarla, una que sea más cómodo, y entonces también se involucra ahí este proceso de planeación. Y con ello, pues, por ejemplo, un guitarrista que también es cantante, pues tiene que estar su atención tiene que estar tal vez en la letra y esta coordinación motora que tiene con las manos, lo que lo permite, digamos que hacer la música de acompañamiento, por así decirlo, pues es esta capacidad que tiene, que es la coordinación motora, que tal vez ya tiene sus manos en el acorde de sol y con su otra mano está haciendo un ritmo. Exactamente, sí, o sea, esto no solamente se reduce a un instrumento, sino a todos los instrumentos, ¿no? Todos tienen su complejidad, su estructura, etcétera, ¿no? Entonces también todo eso implica estas funciones ejecutivas que aquí tenemos en esta diapositiva, pero también la regulación de emociones e impulsos. ¿Por qué? Porque también se encontraron como que estaban implicados esos en la ejecución de un instrumento musical. Bueno, pues porque no puedo ir tan rápido porque la partitura, por ejemplo, no me lo pide, ¿no? Tengo que esperar un poco más o tengo que ir, sí, o sea, tocando el instrumento tenemos que ir siguiendo algo, sea lo que estemos tocando, ya sea algo que conocemos como clásico, algo popular, cualquier género de música que nosotros decidamos, pues también se ven implicadas todas estas funciones ejecutivas. La siguiente, por favor, Omar. Gracias. Bueno, también, además de las funciones ejecutivas, también se encontraron
mejoras en los procesos cognitivos. La siguiente, por favor. Entre los cuales los que se ven mayor implicados es la atención, la memoria y la percepción. Entonces, bueno, todos estos investigadores, al encontrar esto, pues dijeron, bueno, entonces, y también cómo se lo atribuyeron a los músicos, pues porque hicieron estas divisiones que ya les decía, estudiaron al cerebro de los músicos y los no músicos. Entonces también dijeron, bueno, pues entonces en los músicos encontramos esto y es por eso que se les atribuye estas cuestiones. La siguiente, por favor, Tomás. Muy bien, pues al encontrar estos beneficios, dijeron, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información que ya hemos obtenido? Pues hay algunas cuestiones en cuestión de trastornos y en estos que tenemos en esta diapositiva, que podrían verse beneficiados con lo que ya se encontró. Bueno, sí, esto nos ayuda en estas áreas, pues entonces hay que aplicarlos. Igual y a ellos también les puede servir para una rehabilitación, para una intervención, para una estimulación, y es por eso que constantemente fueron saliendo investigaciones donde la educación musical, la ejecución de un instrumento musical, pues eran implementados por ejemplo, en personas con daño cerebral, con esquizofrenia, con trastornos neurodegenerativos, con trastornos del neurodesarrollo, con abuso de sustancias, bueno, por mencionar algunas, porque también estas investigaciones pues, han crecido mucho, pero también se han encontrado con algunas limitantes. Y entonces esta es la parte como interesante, y este es aquí donde a mí me gustaría hacer mucho énfasis para los psicólogos que hemos decidido voltear a ver la cuestión terapéutica, pero que tenga que ver con las artes, y hablando aquí específicamente pues de la música. Bueno, en investigaciones que se hicieron aplicando la educación musical y la ejecución de un instrumento musical hacia estos trastornos que tenemos en esta diapositiva, pues nos encontramos de que sí, probablemente sí tuvieron alguna repercusión positiva y sí fueron avanzando en ciertos aspectos. Sin embargo, también nos encontramos que muchas veces no se le dio continuidad, o solamente funcionó de cierta manera y no de otra. Y, por ejemplo, sí tocaba el instrumento, pero no ayudó a reducir el abuso de sustancias, o sí, pero muy mínimo, o sí, o sea, siempre hay un pero y siempre una limitante. Entonces aquí ya me gustaría como ya platicarlo y como que nos contextualicemos un poco. Bueno, nosotros cuando escuchamos acerca de terapia musical, pues probablemente pensemos como, bueno, pongo a escuchar música, pongamos el ejemplo, un niño con TDA aquí. Yo lo pongo a escuchar música. Se ha investigado que cierta música nos lleva a ciertas, nos provoca algo, ¿no? Que pongamos más atención, que nos reduzca el estrés, que nos reduzca la ansiedad, etcétera. O por otro lado también, bueno, yo enseño a tocar a ese niño con TDAH a tocar un instrumento, y esto le va a servir para que mejoren las funciones que se encuentran deficientes. ¿Sí me van cachando? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo decirlo en una palabra? Se me fue la palabra, perdón. Yo cómo voy a constatar, yo cómo voy a dar por hecho que eso me va a servir. ¿Cómo yo voy a dar por hecho
que el enseñarle un instrumento a un niño con TDAH le va a servir. Solamente dándole un instrumento, pues puede ser que sí, pero en este ámbito de la investigación y en aplicarlo de una manera más formal es como la diferencia. Por ejemplo, de nada me va a servir que el niño esté aprendiendo a tocar, pongamos el ejemplo de guitarra, de nada me va a servir que el niño toque la guitarra si sus funciones ejecutivas que yo encontré deficientes no están mejorando. Entonces ahí, pues el trabajo que yo estoy haciendo como psicóloga no es que sea inválido, pero no está funcionando de la manera que yo quisiera. Entonces, es aquí el reto. Y esa es la parte donde nosotros tenemos que trabajar minuciosamente para que este método, que no quiero decir que esto va a venir ¿cómo decirlo? Como a quitar los otros que ya estaban, sino que el método terapéutico con la música o con las artes puede ser como una herramienta útil para complementar y, pues bueno, se tenga una mayor eficacia el tratamiento. Pero ¿cómo yo voy a lograr esto? Bueno, pues retomando el ejemplo del niño con TDAH, pues nos tenemos que hacer. Ay, creo que su micrófono se apagó. Ah, ya. Sí, ¿en Ya. dónde? Continúa. ¿Mande? Continúa. Pues. Ok. Sí, creo que se había apagado tu micrófono, no te escuchaba. Bueno, pues les decía, yo cómo cómo yo voy a dar una respuesta efectiva, cómo yo voy a darle esta validez, cómo yo voy a asegurar una efectividad de esta terapia con música, con la ejecución de un instrumento musical. Bueno, pues si bien es cierto que nosotros, pues no somos músicos. Y esta es una parte muy padre, porque también nos podemos ayudar de músicos, de pedagogos, y nosotros también como psicólogos hacer un trabajo multidisciplinar, por así decirlo, para que esto sea efectivo. Pero bueno, ¿qué nos toca a nosotros como psicólogos hacer? Pues hacernos valer de herramientas como test, como pruebas, que nos ayuden a medir específicamente qué necesita la persona que requiera esta intervención, ya sea de rehabilitación, de intervención o de estimulación. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener herramientas que nos ayuden a medir eso que nosotros queremos como impulsar, ¿no? Que queremos como, sí, como impulsar, como que queremos que mejore. En este caso, con el ejemplo que les ponía del niño con TDA, bueno, que mejore, por ejemplo, la atención, que mejore la memoria de trabajo, por ejemplo, que mejore la atención, pero la atención dividida, ¿no? O sea, es por eso que nosotros tenemos que estar midiendo, tenemos y hacer, como les mencionaba, hacernos valer de estas herramientas que nos ayuden a cuantificar y a medir esto de lo que tenemos que trabajar. Pero también nos tenemos que hacer valer de estas cuestiones como cualitativas, ¿no? O sea, por ejemplo, antes llegaba aquí a la terapia y se la pasaba corriendo, se la pasaba hablando, ¿no? Y entonces, posteriormente, a unos 4 meses después de la terapia, pues ya no hace lo mismo. Pero también estas herramientas que les menciono, como también un diario de campo, y entre otras cosas, también nos va a decir, bueno, también en la escuela, ¿no? Porque de nada sirve que nada más en este espacio, cuando está en terapia, por así decirlo, nada más cuando está como aquí con el terapeuta, con el psicólogo o con el músico, pues tiene estas mejoras, sino que también garantizar
que éstas se vean reflejadas en diferentes aspectos de la vida, en el hogar, en el aspecto académico, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una parte muy importante porque nos plantea también un reto. No solamente es ponerles a tocar el instrumento, no solamente es ponerlos a escuchar música. O, por ejemplo, también con personas con algún trastorno neurodegenerativo. Ajá, tal vez, o algunas personas, adultos mayores, que tal vez ya no tengan esta capacidad motriz. Bueno, pues entonces, ¿qué de la música me puede ayudar para ayudar que la demencia no avance tan rápido, por ejemplo? ¿No? O sea, ¿y cómo vamos a saberlo nosotros? Bueno, pues nosotros tenemos ciertas herramientas que nos permiten saber eso. Pero entonces, yo como no soy músico, pues entonces yo le digo al músico con el que estoy trabajando, por ejemplo, bueno, mire, yo quiero trabajar sobre esto y mire, aquí esto se hace de esta manera. ¿Cómo yo, qué de la música me puede servir para hacer esto? Y bueno, y entonces ahí ya se hace un diálogo, se hace un trabajo en conjunto y esta es una parte muy, muy, muy interesante y muy padre que personalmente pues me parece también muy emocionante, ¿no? Trabajar con otras disciplinas, con músicos, ¿no? Con pedagogos que nos puedan ayudar y dar un tratamiento, un método que sea también atractivo para las personas, ¿no? Un método que no venga a reemplazar otro, sino que también sea como una herramienta para garantizar, ¿no? Sí, también la cuestión de empezar a utilizar las artes como un modo terapéutico está influyendo bastante bien, porque al final de cuentas el arte, apagué tu micro, Fer, porque nos escuchamos nosotros, hace una especie de feedback, ahí está. Justamente por ejemplo, practicar danza, el tocar música, tocar un instrumento, pues también nos puede ayudar como, también lo podríamos conocer como esta catarsis, todo canalizar todas nuestras emociones a partir de aquello, de todos los ejercicios que estamos haciendo, de la expresión de emociones. Precisamente en teatro, a mí me encanta esto que se llama el performance, que prácticamente es una cuestión de expresión corporal, de cómo se sienten en ese momento y de cierta manera es liberado, saca todo eso que llevan dentro y pues esto es, hay que ver, o el objetivo de esta plática es que ustedes como espectadores entiendan que si no es necesario, más bien que pueden utilizar una de estas artes, ya sea música, ya sea danza, para un proceso terapéutico. Sin embargo, no puede ser, digamos, por simple decisión. Sí puedes hacerlo, pero si quieres llevarlo como un proceso terapéutico, pues también tienes que ir acompañado de un profesional en esta área en específico. Y es bastante interesante todo lo que mencionas, todos los estudios en los que se ha visto envuelto la música y las neurociencias. Son muy interesantes porque nos ayudan a como que encontrar esta relación de por qué a veces escuchar música o tocar música nos hace sentir bien, nos hace tener una vida más relajada, por así decirlo. Y con base en ello también expresar nuestras emociones. Exactamente. Ya vimos que esto de a tocar un instrumento tiene múltiples beneficios. Fíjate, muy interesante en los casos que tú decías, por ejemplo, un niño con TDAH, trastorno
de déficit de atención e hiperactividad o sin hiperactividad, etcétera, porque precisamente estimula esas áreas, ¿no? Atención, memoria y la percepción que tú decías, e igual en un trastorno neurodegenerativo, por ejemplo el Alzheimer, que tiene que ver con esta pérdida de memoria y con un instrumento, pues estimula también, al igual que la atención en otros trastornos. Me parece muy bueno y coincido contigo que pues es una gran herramienta, una estrategia, o sea, ya por ejemplo a algunos nos gustaba la música o nos gustaba aprender a tocar un instrumento, pero a lo mejor no sabíamos que esto también nos traía un beneficio a nivel cerebral y que también nos ayudaba en otras áreas y que si pensábamos que tocar un instrumento pues nada más era por puro hobby o pasatiempo, no, también nos ayuda estimulando nuestras áreas cerebrales, o sea, sí tiene realmente constatado científicamente que sí ayuda en un proceso cerebral y que es beneficioso para quienes quieran tocar un instrumento y no se animan a hacerlo, pues espero que después de este súper tema que nos dio Fer, ya nos animemos porque pues trae muchos beneficios que pues nos van a ayudar a lo largo de toda nuestra vida y más si somos constantes y si lo llevamos practicando pues por mucho tiempo y pues por toda nuestra vida, por así decirlo. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que ustedes nos mencionan. Sí, también mencionando esto como la parte como importante de continuar haciendo haciendo estudios, investigaciones, de adentrarnos un poco más en el tema y porque como les mencionaba, no solamente es, bueno, como hobby, sí, también como, bueno, escuchar música también, si yo quiero aprender a tocar un instrumento, pues también está bien, pero si se quiere aplicar también como este método terapéutico en una cuestión, por ejemplo, con neuropsicológica, bueno, también se tiene que hacer una investigación muy, muy minuciosa, muy cuidadosa, donde estemos constantemente midiendo qué está sucediendo, si realmente es el instrumento el que está llevando a cabo estas mejoras o si es otra cosa, ¿no? También, o sea, son muchísimas cosas que se tienen que seguir investigando porque también es importante que lo diga, hasta el momento no hay como que, bueno, un tratamiento que diga, bueno, vamos a seguir estos pasos, estos pasos, estos pasos. También esto es una parte muy interesante porque no todos, por ejemplo, si yo creo un plan para un niño con TDAH, pero recordemos que dentro de ese trastorno del neurodesarrollo hay tipos, ¿no? De predominio inatento, predominio hiperactivo o el que es mixto, ¿no? O sea, no le voy a aplicar lo mismo a los niños, no le voy a aplicar lo mismo a todos los niños. ¿Por qué? Porque sus necesidades van a ser diferentes. O ese mismo plan que yo tengo no se lo voy a aplicar a una persona con algún trastorno neurodegenerativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la parte como emocionante, pero también que tenemos que, pues, meterle todos los kilos para que funcione, para que sea también, pues, creíble, ¿no? Porque también muchas personas dicen, bueno, ¿cómo eso, o sea, me puede ayudar? No, mejor no. O sea, también darle como la parte dura, ¿no? La parte que tiene las neurociencias, la parte científica, ¿no? Que tenga un sustento científico todo esto, ¿no? No solamente es como, bueno, ya, toca un instrumento y ya con esto ya vas a mejorar. No, y tampoco con esto quiero decir que la música sea el único camino. Bueno, yo me encamino por la música, pero como lo decían, también puede ser la danza, puede ser la pintura, pueden ser otras cuestiones lúdicas, como el deporte, también pueden ser las matemáticas, el leer, ¿no? O sea, hay muchas actividades y también esta es la parte que me gusta, o sea, el ser creativo, ¿no? Para, pues, ofrecer nuevos métodos, ¿no? Entonces, eso también me parece muy, muy interesante. Y, sí, pues, sí, y bueno, pues, por mi parte sería todo y no sé si tienen alguna pregunta. También me gustaría, bueno, si todavía estamos en tiempo, ¿sí?
Sí, O sí, sea, sí, si sí, sí. alguien de quien nos está viendo tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, pues de antemano, pues agradecerte mucho tu tiempo, si bien lo dijiste al principio, es algo que ya teníamos planeado desde hace un poco más de un mes incluso. Presentar los beneficios como tal de poder tocar un instrumento para como que ampliar esta perspectiva. Para que personas que no están tan relacionadas con la psicología también entiendan que podemos utilizar este tipo de métodos, bueno, siempre y cuando esté especializado el psicólogo, el psicoterapeuta. También, pues, entender que hay muchos modos en los que podemos ser de cierta manera ser mejores, empezar a mejorar nuestra calidad de vida. Y qué mejor que empezar por nuestro cerebro. Ujú. Así el cerebro nunca envejecería. Tendríamos un cerebro joven por siempre. Sí, Ah, claro, sí, sí. Pues de mi parte también te quiero agradecer mucho, Fer. Yo estaba emocionada por ese tema porque se me hacía muy interesante. En lo personal, yo en neurociencias pues no me especializo mucho, pero pues fue un gusto haberte escuchado y saber aún más acerca de este tema. Me pareció increíble y yo creo que a todo el público también. Igual me voy a poner a leer un poquito más del tema porque pues ya me interesó muchísimo. Eh, Ujú. Quiero agradecerte pues tu participación por todo y quiero mencionar también que pues esto no lo dijo al azar Fer, porque Fer misma fue la que hizo este estudio, ella misma fue quien estudió este Así efecto es. en un niño con TDAH, era el efecto de aprender un instrumento musical en ciertos procesos cognitivos y Sí, pues ella encontró que pues sí es cierto, sí mejoró. Entonces quiero sí, mencionar que pues todo está sustentado aquí, no estamos diciendo nada por decir, todo así es es, así científico. es. Hizo toda una tesis respecto a eso. Ujú. Y pues te vuelvo a agradecer, Fer. Tengan por seguro que no será la última vez que va a estar aquí. La Ujú. tendremos más adelante con algún otro tema igual relacionado e igual de interés. Y pues también agradecer a todos aquellos que nos vieron, que nos escuchan, este, a todos los que comentaron, a, a Jorge, a Valeria Gutiérrez, Frida Martínez, Daniela Ramírez, Luis Hernández, Rosalina Naya, pues muchas gracias a todos. Víctor Víctor Hugo Contreras Contreras, también, también, Antonio Contreras también, también. Muchísimas gracias a hermano, todos. muchas gracias a todos los que nos vieron. Y pues esto fue del amor y otros mitos. Y antes de acabar, recuerden que eh, estamos haciendo promoción a un gran amigo que es músico y, eh, y él tiene su página de YouTube donde sube sus covers. Es muy versátil, se llama Jonathan Cardoso, un saludo para él, si nos está viendo. Y pues fue un gusto estar con ustedes. Gracias, Bueno, igualmente. pues por mi parte nada más agradecerles el espacio, la verdad es que yo estuve muy contenta de estar aquí, se me pasó súper rápido el tiempo, incluso siento que nos hizo falta muchísimo. Y pues a las personas que nos vieron también, sí, espero que no sea la última vez que estemos juntos en este espacio y yo súper encantada de regresar. Claro que sí, Muchas lo vamos a gracias. Claro, hacer muchas veces. claro. Encantados Pues de tenerte aquí. recuerden que para poder vivir hay que conocer su mente. Esto fue del amor y otros mitos. Nos estamos viendo la siguiente semana. El tema de infidelidad va a ser un tema bastante interesante y pues no, que tengan una linda noche y que tomen suficiente agua. Gracias. Es bueno